Hola, 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 hola. Bueno, pues vamos a hacer un intento de tratar de un tema como una prueba, solamente a modo de prueba para ver qué tal sale. Yo suelo aprender de una manera que Hegel no valoraba. Cuando Hegel hablaba de Schelling, su amigo, decía, este hombre hace su educación en público. Y con eso quería decir que, bueno, todos los pasos pequeños de su evolución, pues los sacaba al exterior. Mientras que él, pues lo que hacía era de ir silenciosamente madurando, trabajando, evolucionando, y solamente cuando estaba ya el asunto acabado, terminado, muy bien valorado para presentarlo, entonces lo presentaba. Son dos maneras de enfocar el asunto, pero yo prefiero el de Schelling. A mí me motiva. El trabajar en solitario desmotiva. Entonces los pasos que vas dando, si los vas dando en público, tú obtienes un feedback, obtienes una repercusión y una motivación y una intensidad, la de concentración, en fin, energía que se te devuelve. Entonces, esto puede ser pesado para el público. El público mejor, lo que le vendría mejor sería una cosa ya acabada y ya está, una sola cosa. Y no 7 cosas sobre el mismo tema en la que se dan distintos pasos. Y entonces sientes, ¿cuál coger de ella? Pues es un desconcierto. Bueno, pues eso son las cosas como están. Y así nos presentamos, pequeños pasos en público. Hay un filósofo francés, se llama Michel Onfray, que es muy conocido ahora, que escribe cantidad de libros. En una última conferencia que escuché suya en internet, decía, frente al pensamiento del instante, frente al pensamiento de ahora como pensamos, que con el periódico, con la televisión, es decir, la noticia del día, no hay instantaneidad, si el político este ha dicho esto, ha dicho lo otro, dice, había que pensar lo que él llama longue durée, o sea, larga duración, larga duración. Y yo pensaba, digo, bueno, pues se referirá a lo mejor 40 años, 50 años, y a lo mejor un poco más, pero él decía años, 40 o 50, siglos e incluso milenios, milenios. Bueno, eso sí que es intento de abarcar. Lo que pasa que ahí se nos pierde el asunto, el tema se diluye, las afirmaciones son casi en el aire. ¿Cómo saber lo que pasó? ¿Cómo saber lo que pasó? ¿Cómo hablar con finura de cómo eran las cosas entonces para sacar las consecuencias? Es difícil, es difícil. Tenemos nuestra cultura que está fundada en los griegos, pero ¿cómo eran los griegos? Yo no lo sé, no lo sé. Escribimos y escribimos, tenemos textos y nos imaginamos, pero no sabemos, no sabemos. Solo sabe uno cuando tiene la persona delante. Puedes imaginarte, pero el uno se lo imagina de una manera, el otro se lo imagina de otra. No hace mucho estaba yo en Marruecos y vi como una especie de procesión de gente, no era procesión de gente, era, sí, llevaban como, me parece que era como un niño que quizás que lo llevaban a circundidar o venían de circundidarlo. Entonces, pues no sé si el niño iba adelante y detrás iba una tropa de gente, pero no iba como una procesión, todo el mundo iba vestido normal, gente normal en la calle. Y entonces yo vi tal algarabía, tal, no desconcierto, sino
variedad, tanta variedad de movimientos, tanta exaltación, tanto júbilo. Aquello me dije, esto es una procesión griega, esto es una procesión griega, lo que tengo ante mis ojos. De pronto, alguien gritó, ¡a ese, a ese! Y entonces resulta que en la algarabía, alguno le había tocado el culo a una mujer. Y entonces, al señalarle, ese salió corriendo y muchos jóvenes salieron detrás de él a perseguirle. Bueno, eso ya es una parte de la anécdota, pero lo importante era lo otro. La música, esa exaltación, ese júbilo, esa exterioridad, esa manera de ser abierta y social. Bueno, pues eso, quizá yo dije, aquí hay un ejemplo vivo de lo que era antes, quizás pudieron imaginarse esas procesiones griegas en honor de Dionisos, no lo sé, yo sé muy poco, me lleva la cabeza muy poco. Entonces ahí se distinguen los pensadores. Los pensadores intentan, un pensador del momento es una cosa pequeña, pues bueno, yo digo y yo pienso esto, pero conforme aumenta la valentía y la capacidad del pensador, intenta abarcar más en el tiempo. Así, ahí ya no se contenta con decir, bueno, la crítica a la actualidad, ¿qué es la actualidad? La actualidad son 300 años, eso no tiene importancia, eso que usted dice es de 300 años hasta ahora, eso no es cosa, no hay que darle tanta importancia. Hace 2000 años empezó un movimiento, eso es, y aún así es poco, ese es el problema, que es poco. Habría que irse mucho más atrás. ¿Cómo irse mucho más atrás? ¿Cómo pensar las cosas como eran mucho más atrás? Porque a lo mejor resulta que nosotros somos herederos y todavía somos desarrollo de otras posturas, de otras maneras de ser, no posturas, maneras de ser, que eran ya no hace 2000, sino 5000, 10.000, 50.000, o 500.000, o 5 millones, no lo sabemos. Nos perdemos en la oscuridad de los tiempos, porque incluso cuando el hombre empieza a ser hombre, dice, bueno, vamos a empezar desde ahí, pero tampoco empezó ahí la cosa, Antes éramos perros, antes éramos monos, y como mono ya teníamos nuestros impulsos profundos, que simplemente a veces se traspasaron y continuaron. Luego entonces a veces no habría que empezar ya en el hombre. En el hombre empezaron ciertas cosas características, pero solamente algunas, pero otras las heredamos. Y el mono hereda del anterior, y así vamos heredando. Entonces habría que remontarse hasta los tiempos primero, hasta la primera célula. Cuando la primera célula empieza a desear. Eso sería la manera de pensar, pero eso es nada más que pensar por pensar, porque eso es imposible, pero algunas cosas a veces se sacan en consecuencia, algunas cosas. Hace poco, unos descubrimientos, sobre todo en el terreno del cerebro, pues se había descubierto que nuestra capacidad, puedo decirlo así, de sufrir, de compartir el sufrimiento ajeno, o de compartir en grupo, o de tener vida en grupo, que las cosas te afecten, según el análisis del cerebro, eso se limitaba a unos 200 individuos, por ejemplo. Ahora estamos en la época de la neurología, y algunos se quejan, pero hay un campo muy grande ahí, Entonces decía, por eso se explica que cuando hay una noticia muy lejana, de un mal muy lejano, un terremoto no sé dónde, allá en la otra parte del mundo, han muerto 5.000. Bueno, sí, qué pena. Noticia siguiente. Bueno, porque mejor no estamos capacitados para sufrir, compartir el dolor tan lejano. Sé que la pantalla parece que quiere apagarse.
Entonces eso se explicaría desde el punto de vista de la evolución cerebral. Esa evolución cerebral se dio en la evolución de la vida durante milenios a lo mejor. Si la vida del grupo estaba limitada a un cierto número de individuos, pues el desarrollo se hizo para compartir y sufrir y gozar con lo que se daba en un cierto número de individuos. ¿Para qué va la naturaleza a producir individuos que sufran o padezcan más allá de ese grupo, si es más allá de ese grupo ya no tiene comparte intereses? Bueno, esto es como un preámbulo larguísimo para hablar acerca de lo que podría ser las relaciones del hombre y la mujer hace mucho, o sea, para conocer las relaciones, para saber algo, para pensar algo, para aclarar algo sobre cómo son las relaciones entre el hombre y la mujer hoy en día, pues habría que remontarse, sería bueno remontarse hacia más atrás. Yo me esfuerzo en no tomar la actitud del que sabe, no me interesa mucho, no es interesante. Repetir aquí lo que ya sé pues es aburrido. Entonces esto tiene más interés si se hace como investigación, si se hace como un intento, como un ensayo de llegar a lugares desconocidos, entonces tiene interés, pero si no es una mera repetición y un aburrimiento. Entonces eso quiere decir que uno dice algo, parte de lo sabe, pero sobre todo mi interés está en llegar a lo desconocido, como dicen algunos, que yo no lo sé, se piensa conforme se habla, eso lo dicen de Husserl, que conforme escribía pensaba. Bueno, sí, puede ser y es buena cosa. Entonces yo también quiero hacer ese planteamiento, no quiero meterme en repeticiones, quiero hacer lo que Kafka hacía en literatura. Kafka decía, cada obra es un ensayo, cada obra es una aventura, es meterse en un camino desconocido. Lo de un cantante famoso español que tiene familia de actores italianos, no me recuerdo el nombre, decía lo que ya se sabe, lo que ya se controla, lo que ya se domina, aburre, eso no interesa, sí, ya sé, eso ya lo sé, ahora qué tengo que hacer, repetirlo, que eso es como los pintores, cada cuadro es una aventura nueva, si no es un aburrimiento. Cada novela es una aventura nueva y cada exposición debiera ser una aventura nueva. Eso dicen de Hegel, por ejemplo, y bueno, puede ser. Yo he leído algún librito, que son libritos sacados de apuntes de clase, y decían, separaba, no repetía lo sabido, sino que siempre investigaba, siempre era renovado, siempre buscaba hablar de nuevo. A mí me parece maravilloso. Eso también, algo de eso dicen de Wittgenstein. Bueno, y eso es lo que yo quisiera saber, lo que yo quisiera hacer. Ya llevo 12 minutos y todavía no he empezado. Entonces, ¿qué pasó en los tiempos antiguos? ¿Qué pasó? Hay una teoría clásica que ahora parece que ya se ponen ciertos puntos de acento de cambio, de algo que se añade y tal, que yo no lo sabía ni siquiera que era clásica, pero yo la adopté como clásica, la adopté sin saberlo. El hombre era cazador y la mujer se ocupaba en la casa, se quedaba en la casa o en la choza o en la cueva y cuidaba de la casa y de los hijos. La casa quiere decir que, pues si había que curtir la piel, había que hacer ciertas piedras, que convertirlas en mazas o en cuchillos, pues eso, si había que cuidar de los niños, si había algún animal doméstico, si había que alguna cosa salvaje, que había que coger alguna fruta salvaje o algo que había por ahí por los alrededores, todo eso, pues eso. Ahora esa teoría clásica
se ha visto un poquitín, hace poco salió en el periódico, pues complementada, en fin, añadida, rectificada, que no era exactamente y totalmente la mujer, por decirlo así, la esposa o la compañera, sino que había un papel también para la madre de la esposa, para las abuelas. Entonces, pues, que no, si no hubiera habido ella, pues la existencia, la situación no hubiera sido lo mismo. Bueno, puede ser, y eso es importante, y todos son añadidos, y son complementos, pero nosotros ahora mismo pues, estamos todavía a un nivel tosco, a un nivel genérico y tal. Entonces, nos viene bastante bien desarrollar, aunque solo sea el punto de vista del hombre cazador y la mujer ama de casa, por decirlo así, madre y ama de casa. Pero antes de entrar ni siquiera en nuestro tema en la actualidad, yo creo que ya hoy no vamos a entrar, ya son 14 minutos, no quiero cansarles demasiado, solamente una pregunta para la antigüedad, una pregunta que tiene relación con la modernidad. Por ejemplo, el hombre dice, la maté porque, eso que se dice, la maté porque era mía, o será mía o no será de nadie. Bueno, nos podemos tomar a broma, nos reímos de ello, que machismo y tal y que cual. Pero eso parece que enraiza con algo, es el asunto de la posesión. Eso parece que tiene que ver con algo anterior. Yo recuerdo que cuando era joven, tenía sobre 20 años, 25 años, empecé con una relación con la chica. Y yo, como era un joven progre de izquierda y esas cosas, le decía, no, aquí eso de poseerse y tal, no. Tú eres libre, yo soy libre, cada uno hace. Y a ella no le gustaba, era una chica joven, no le gustaba, eso era parecido a la indiferencia. Ella como no le importaba, no sé si lo llegó a decir, quizás lo llegó a decir, quizás no, pero si lo hubiera dicho, pues eso hubiera estado oportuno y acorde. Podía haber dicho, yo quiero ser tuya. Y bueno, el lenguaje nos dice algo, mi mujer, mi esposo, mi marido, mi hombre, mi novio, el mío. Entonces, yo soy tuya, tú eres mía. Ese es un lenguaje también del amor. Un lenguaje del amor, que el amor es una cosa reciente, como aquel que dice, tiene 3 días. Es un lenguaje, pongamos por caso más genéricamente, es un lenguaje de las relaciones entre hombre y mujer. Pero quisiéramos irnos más atrás, aquí con la palabra, aquí con la imaginación. Decía, bueno, en las cosas que se lee, que se oye, en la relación de la elección, que el hombre elige a la mujer y la mujer elige al hombre, yo no lo sé lo que eso habrá, no sé, a lo mejor siempre ha habido, la mujer siempre tendría su preferencia o alguno que le gustaba más que otro, pero había una elección del hombre sobre todo, el hombre elegía, y elegía sin consideración, es decir, te quiero para mí, a lo mejor se consultaba al padre y era, pues tú te casas con ese, tú ya perteneces a ese hombre. Y eso era una relación. Nos cuesta mucho trabajo pensar eso. Una relación de matrimonio que da hijos, de convivencia, pero por fuera del amor y el sexo por fuera de la pasión. Nos cuesta trabajo pensar el sexo por fuera de la pasión hoy en día. Nos cuesta trabajo pensar en el matrimonio por fuera del amor. Pero otro filósofo muy admirado mío, que se llama Jean-Luc Ferry, dicho en francés,
en una conferencia por ahí en YouTube, donde sostenía que decía, la gran revolución, una de las grandes revoluciones modernas es la del amor. Bonito es eso, qué grande es el pensador que lo piensa y que se atreve a pensar por ese camino. Qué grande hace falta ser para parecer ridículo y para ser sentimentaloide y para ser romántico. Qué grande hay que ser. La gran revolución moderna es una de las grandes revoluciones. Otra gran revolución pues es, por ejemplo, la de la mundialización. Pues eso que no es un tópico, pero no por ser un tópico no deja de ser. Ya llevamos 18 minutos. Entonces, antes, si eso es reciente, antes no era así. Antes no era así. Estamos casi acostumbrados por la película americana a pensar el sexo en relación con el amor. Pero podemos imaginarnos un sexo en relación, sin relación con el amor. Es quizá un deseo por parte de él, por parte de ella, un placer, algo que hay que hacer, yo no lo sé. Es bonito pensarlo, bonito no porque sea bonito esa manera de ver el amor, esa manera de ver el sexo, sino que es bonita la libertad, la opción, la diferencia, la alternidad. Yo recuerdo que estaba hace años viviendo en Canarias y entonces en ese momento quería escribir una novela y la escribía sobre mi propia vida y tal, lo que me pasaba, los amigos, las amistades, las relaciones. Había un hombre tosco, un hombre antiguo, un hombre que vivía en un apartamento cercano al mío. Y entonces yo me hice amigo de él y nos íbamos por ahí a bailar, a los sitios con las finlandesas por la noche. Y me acerqué, yo escribía sobre todo eso que pasaba. Y a la manera de escribir también es una manera de reflexión. Y entonces pues yo me acerqué interiormente a su mundo. Su mundo yo pensaba que sería más atractivo. Yo como joven izquierdoso, pues siguiendo a Marx posiblemente y a la moda y a los tópicos, pues estaba alejado de la familia. Los libros sobre la familia era la familia burguesa y tener algún librico de Engels sobre la familia burguesa y tal. Todo eso era un desprestigio, ridiculización. Se criticaba a la familia burguesa, pero no se decía que hubiera que construir ni fuera bueno construir otra familia, con lo cual se dejaba en el aire. Era una manera crítica, no a la familia, sí, de casa, pero eso no hay que tomarse demasiado en serio. Y claro, la cosa romántica del amor y todas esas cosas, todo eso son cosas de señoritas 16añeras o de la sociedad, digamos, comercial y todas estas cosas. Entonces, pues eso, así estaba el asunto. No iba yo con una buena predisposición para valorar el amor, o valorar la familia, o valorar los hijos, todas esas cosas tal. Y así tenía algún amigo muy revolucionario, muy metido en eso, muy inteligente, recuerdo y tal. Y así decía, yo si hace falta prescindir de la familia, prescindo, por ejemplo, porque eso era lo que estaba en el aire. Entonces yo iba más bien predispuesto en contra de lo que era el romanticismo del amor, la familia, todas estas cosas, y predispuesto más bien a favor a lo que me podía encontrar en aquel hombre, un hombre antiguo que miraba las cosas crudamente y tal. Bien, qué decepción fue la mía cuando yo me encontré con un mundo rudo. Si le quitas a las relaciones, al hombre y la mujer, le quitas el amor, lo que quedaba no era muy atractivo. El sexo solo, pues bueno, estaba bien. Quizá uno, porque estaba ya quizá también muy condicionado, pero bueno, yo estaba incluso condicionado en contra. Lo que me encontré era que el mundo moderno del amor era un mundo más elaborado, más sofisticado, más humano, más rico, más fino. Lo otro era más tosco. Ahora, yo no me cierro. La perspectiva de uno
a veces, y las valoraciones de uno son a partir de una manera de pensar. Entonces, cuando ya piensas de una manera y cuando ves las cosas de una manera, dices, ahora voy a valorarlas. Claro, pero ya no puedes valorarlas. Pues habría que valorarlas desde fuera, desde antes, desde antes. Yo estuve en una organización religiosa cuando era joven, y entonces había un librito que estaba escrito por el fundador de esta organización religiosa, y en uno de los puntos decían, cuando tienes más o menos, las palabras no son exactas, cuando haces el pecado del sexo, algo así, venía a decir así, esa sensación de malestar, ese desánimo, ese decaimiento, esa es la prueba, diríamos, de lo malo que te has portado y de lo mal que has hecho. Yo ahora mismo lo veo eso como es como un círculo vicioso. Si piensas mal, cuando lo haces, te sientes mal. Entonces dice, ahora como te sientes mal, es prueba de que eso era malo. ¿No? Entonces estamos siempre en el mismo sitio. Como piensas mal, ves mal las consecuencias. Y las consecuencias las ves mal porque previamente piensas mal. Si pensaras de otra manera, posiblemente a lo mejor no tendrías la misma consecuencia, no te sentirías igual. Entonces, eso, la forma de pensar y la forma de influir. Entonces yo soy incapaz. Desde la mentalidad del amor, la falta de amor se ve como tosquedad. Pero había que ver a lo mejor cuando el universo entero social estaba pensado y vivido sin amor. Entonces a lo mejor las cosas eran distintas. Y entonces ahí hay algunas cosas profundas por ejemplo, el asunto que tiene que ver con la posesión, que yo no sé, son solamente esbozos, líneas. El asunto léese en los tiempos antiguos, incluso a lo mejor todavía en tiempos de África, todavía, incluso hoy con el ISIS, la manera de acceder a la mujer. Una tribu tenían por lo visto la certeza intuitiva que le da la naturaleza de que hay que buscar mujeres fuera del ámbito de la tribu. Para que ellos no pensarían en el ADN. Sin embargo, eso es una cosa que la naturaleza nos ha puesto ahí muy firmemente. Hay que casarse fuera de la familia, no hay que casarse con el padre. ¿Por qué? Pues eso, hay un sentimiento que la naturaleza nos ha puesto ahí. ¿Por qué no lo ha puesto? Pues porque el que se ha casado con el padre, pues luego resulta que los hijos no han podido heredar bien cualidades. Entonces no es que nadie piense, nadie quiera, es la propia naturaleza la que va abriendo camino. No, tú cásate con tu padre, lo que pasa es que esa línea no se va a reproducir bien. Hay dos líneas, una que se casa con el padre y otra la que no se casa con el padre. Y la naturaleza favorece, da mejores hijos, más inteligentes, más adaptados, más fuertes, a la que no se casa con el padre. Pero no eso es una teoría, sino que además de no casarse con el padre, a los hijos le da la tendencia, le da el impulso. Aquel que nace con el impulso a casarse fuera de la familia, a ese tiene más probabilidades de casarse fuera de la familia y de seguir procreando en una buena línea. Entonces, al final es lo que tiene éxito, eso se desea y eso se reproduce y eso se quiere. En la naturaleza aparece también el deseo y la voluntad de ser, no solamente de que algo haya ocurrido por casualidad, sino también aparece unido al deseo, porque cuando es por casualidad, por lo visto, pues puede darse así o puede darse así, pero cuando si se da también porque se busca conscientemente, hay más probabilidades de que se desee y se busque. Entonces, la relación entre el hombre y la mujer es una relación de posesión. El hombre caza, va al pueblo vecino, la coge prisionera y la trae a su tribu. Ahí no se plantea qué quería la mujer, qué sentía la mujer. Eso no se plantea.
Y lo que curioso es que da la sensación de que las cosas a partir de ahí funcionaban. Esa mujer sentirá tristeza unos días o un tiempo, pero no, si el orden de las cosas es ese, a veces uno no te entristece pensando en que las cosas podían haber sido de otra manera. Ese es el orden de las cosas. Entonces, ese es mi marido. Y mi marido es el que me cazó, el que me dio caza, el que me conquistó. Ese es el hombre. Se dan ejemplos. Yo me parezco recordar bien. Me parece que Aquiles, por ejemplo, regalaron una esclava, por ejemplo, y no parece que la esclava esté descontenta. Es un joven, un hombre muy agradable, de alto prestigio. Está en los libros que leía yo cuando estuve en Marruecos, por ejemplo, en los tiempos antiguos, que pueden ser hace 80 años, hace 100 años, estaban las esclavas negras, por ejemplo. Entonces al joven de 16 años le regalan una esclava negra joven para que se distraiga, se divierta con ella. Y la negra no está triste, la negra no está triste, ese es su papel, ese es su destino, esa es su función. No está triste, ni está deshonrada, ni está amargada, ni está hundida, ni está deprimida, no. La negra goza con él. Al contrario, la negra se entristece cuando dice: él ya me abandona, él ya se ha cansado de mí. Ese es el momento que está triste. Entonces, la obligatoriedad en las relaciones no parece haber sido un impedimento para la satisfacción, para estar bien. Yendo más concretamente, hay dos campos que me gustaría tocar. Uno, el asunto de la conquista, que es el asunto de la posesión. Yo te cazo y tú eres mía, tú me perteneces. La mujer tiene, diríamos, la sensación de poseerle. Eso no sabemos qué repercusión puede tener psicológica. Uno puede, por sentirse poseído, sentirse dominado, puede también tener cierta satisfacción, incluso a lo mejor no cierta. El que las cosas no dependan de mí nos da también cierta tranquilidad, cierta satisfacción. Cuando dependen de mí, estamos también un poco entristecidos. Yo tengo que decidir y cargar sobre mí la responsabilidad de la decisión. Cuando las cosas no me vienen de manera que yo tenga que decidir, a lo mejor me vienen mejor, me vienen peor, pero me descarga de un peso de tener que decidir. Entonces, no necesariamente el que las cosas no vengan por obligación siempre es una carga. De ahí quizás venga también, por ejemplo, ese deseo de sumisión, lo que llaman, por ejemplo, no sé si, bueno, en las relaciones que están incluidos dentro de las relaciones sadomasoquistas, por ejemplo, por lo que se ve el hombre, por ejemplo, que quiere ser humillado, que quiere ser menospreciado, que quiere ser mandado, que quiere ser gobernado. Tú, haz esto, tú, perro, tú, haz el cerdo, tú, hala, camina a cuatro patas. Bueno, eso te descarga de ti mismo, te descarga. Yo soy solo en las manos de otro, ya me descarga de mi responsabilidad. Bien, en la mujer quizá el pensamiento o el sentimiento de la posesión puede ser, aunque parece ser por los dos extremos, tanto la posesión de él como el yo te poseo, como el ser poseída por ella. Incluso en el acto sexual algunos dicen la poseyó o fue poseída. Me acuerdo que una amiga decía: tal hombre quería poseer mi cuerpo. Se entiende en términos de posesión. Bien, y luego hay repercusiones. No hemos ni siquiera tocado el tema. Llevamos 32 minutos y todavía no hemos tocado el tema. Estamos dando preliminares. Estamos dando vueltecitas alrededor del tema. Hay el tema del propio sexo,
¿Qué repercusión tiene el sexo en la mentalidad de la mujer? Yo no lo sé. ¿No? Dicho así, de manera profunda y general, yo no lo sé. Ahora, dicho porque se ve en tantos casos, puede ser, no sabe distinguir entre lo que es temporal, lo que es accidental, lo que es ahora, lo que es cultural o lo que es de manera fundamental siempre. Entonces, el sexo puede ser para la mujer como para el hombre algo indiferente, o es como se decía cuando yo era joven, no, aquí no hay igualdad, porque el hombre se toma el sexo de manera ligera, para él no le llega, es una cosa casi externa, mientras que la mujer convulsiona su propio ser, le llega a lo profundo. Entonces la mujer no es libre, la mujer no debiera hacer el sexo y el hombre sí lo puede hacer. Era una justificación de la diferencia. Pero esas justificaciones hay que escucharlas, porque ahora estamos en el discurso de la igualdad y se quiere la igualdad tranza y todo lo que está en contra o justifica de alguna manera una diferencia, pues ya se descalifica. Pudiera ser, se toman el sexo de distinta manera el hombre y la mujer, pudiera ser, yo no lo sé. ¿Puede tomarse la mujer también el sexo de manera fría? También lo veo. Yo tengo una amiga con la que estuve algún tiempo y me decía, pero es que hemos hecho el sexo. Eso ya es una cosa, como si hubiera ya una diferencia. No somos tú y yo, dos personas separadas y distintas, cualesquiera, o dos amigos, que hemos hecho el sexo. Eso ya es una marca. Cuando yo estaba en la universidad, se ve que la gente pues hacía mucho sexo, los jóvenes unos con otros, era la época a lo mejor liberal y tal, y aparecía una pintada: si quieres poseértela o si quieres poseer su espíritu, fóllatela. Algo de eso venía a decir, son las palabras. Es decir, que a partir del momento en que ella tiene sexo contigo, en ese momento ha cambiado su posición espiritual. ¿Qué repercusión tiene el sexo en la mujer? Pues eso no lo sabemos, yo no lo sé. A lo mejor puede ser nada, me he encontrado casos en los que parece no ser nada. Recuerdo una mujer cuando yo estaba en Canarias, una amiga que decía, no, yo pues voy a una discoteca, conozco a uno, paso la noche con él y ya está. Y dice, al día siguiente, qué tristeza tener que decirle adiós después de unos momentos de tanta delicadeza, tacto, cercanía. Tienes que decirle adiós, bueno, aquí hemos acabado y ya está. Puede ser porque la cultura, lo que llamamos cultura, lo que llamamos modo de vida artificial, puede llegar a enraizar tanto, hasta cercano, hasta sustituir a las mismas raíces, de tal manera que los fundamentos biológicos que se podrían decir como firmes pueden ser cuestionados y desplazados. ¿Hay algún fundamento más grande que un ser vivo, que es la filiación? Que un padre a un hijo, una madre a un hijo. ¿Hay algún sentimiento? Si yo eso lo tengo, pero lo tiene el mono del que vengo, y lo tiene el cocodrilo del que vengo, y lo tiene bueno, a lo mejor los peces ya no lo tienen, pero eso por lo menos lo tenemos en una gran animales, la gallina que veo, el gato, el perro, muchísimos animales. Eso parece que fuera algo profundo. La gente da muchísimo trabajo, esfuerzo, interés. Pues bien, hay a veces, he escuchado a veces cuando por razones religiosas, por razones, unos padres matan a una hija, por ejemplo, a veces en el mundo musulmán. Dice, bueno, ¿y cómo la cultura ha podido sobreponerse de tal manera a la naturaleza hasta ese punto? Pues eso nos dice muchas cosas, eso nos sorprende, eso nos deja muy abrumado para cualquier interpretación de tipo biológico fuerte. Lo biológico está ahí, parece ser, lo biológico está ahí, pero no en todo momento actuando a un mismo nivel. Lo biológico a nivel, existe como en las teorías físicas, existe la ley de Newton, a nivel cotidiano, pues hay una cierta dosis de racionalidad y una cierta dosis de biología que está actuando de manera soterrada. Pero eso es una manera habitual de funcionar. Pero cada uno de esos lugares puede ser desplazado. Lo biológico puede llegar
a dominar la parte consciente y sobre todo cuando no se le da salida, y lo consciente, de manera, si se empeña, puede llegar a dominar bastante profundamente, incluso casi completamente, la parte biológica. No fácil, pero sí. Sobre todo si es de manera puntual. De manera estable es mucho más difícil, que es lo que se empeñaban los santos cristianos clásicos. Bien, ¿qué repercusión tiene el sexo en la psicología de la mujer? Bien, uno se decía, ¿qué pasa con la mujer antigua, con la mujer aquella que los griegos, por ejemplo, conquistaban, salían de guerra, los aqueos, los de la Ilíada, salían a conquistar? Es la manera de vivir de entonces, era la conquista, era el saqueo, esa era la manera de vida. En vez de trabajar con un sueldo, pues trabajaba quitándole al vecino. Esa es la manera de los vikingos. Entonces, entre lo que se saqueaba eran pues todas las posesiones, de joyas, de cosas materiales que valían mucho, de armas, y también las mujeres, quizás los niños también, yo no estoy muy seguro, eran para convertirlas en esclavos, o las mujeres para convertirlas en esposas. Y entonces yo mato a tu padre, mato a tu familia, mato a tus hijos, por ejemplo, te cojo a ti y te traigo para que seas mi esposa. Bien, ¿cómo se siente esa mujer? Nosotros nos preguntamos, nosotros, espantados, esa mujer, ¿cómo puede ser una buena esposa? ¿Cómo puede querer a su marido? Si es que la pregunta ya está, la falseamos, a lo mejor no se plantea en términos de amor, simplemente de esposa, pero esposa interesada, en fin, que coge un nuevo papel, que olvida su pasado. Dicen los textos, yo me preguntaba, y dicen los textos, a partir de la primera noche que compartía lecho con él, ella cambiaba. Eso ahí tenemos un punto de inflexión que no sabemos muy bien cómo valorar, no sabemos muy bien porque nos falta, eso era algo coyuntural, eso qué relación tiene con la estructura profunda, y saltando todo eso, había un punto también que para empezar las relaciones, acotar o digamos, dejar agotado todo el asunto del pasado, que son nada más que esbozos e ignorancia, pero en fin, el asunto. La mujer era conquistada y poseída en el sentido sexual, parece ser. Yo, por lo menos, cuando me acuerdo la película, aparece esta de Stanley Kubrick, no me acuerdo cómo se llamaba, una que era de la evolución del hombre, se veía el hombre primitivo, y cuando el hombre quiere a veces le da el deseo y está la hembra cerca, no le pide permiso, ni establece relaciones de afinidad, ni tal y de cual, sino simplemente quiere poseerla ya. Pues, no tiene, y para la hembra no tiene más importancia, como a la gata, como yo lo veo aquí, pienso yo, pero no lo sé. El asunto es que la mujer, quizá en la antigüedad, era violada. Quizá en la antigüedad, en el sentido de una posesión, pues, simplemente que yo quiero contigo y estoy aquí y ya está. Te sujeto, te agarro, pues como el macho con la hembra, el gato con la gata, y no le pido, a lo mejor la gata consiente, pues a lo mejor la hembra consiente. Bueno, quizá, me parece, una vez hablando con una mujer, es posible que hubiera en el pasado un hábito de posesión, lo mismo que hay un hábito de dominio quizá por parte del hombre, es fácil que hubiera también un hábito de posesión, de ser poseída en el sentido de ser raptada, ser violentamente poseída, por ejemplo. Entonces quizá hay en toda mujer, y eso no significa ninguna justificación ni ninguna invitación,
un deseo profundo de ser violada, por ejemplo, pudiera ser, y no violada en el sentido de ser llevada al sexo por la fuerza. Eso es que no tiene tampoco ningún sentido negativo. Eso no quiere decir que ella desee que en su vida normal y cotidiana, no. Lo que pasa es que todos deseamos también, a lo mejor está dentro de la otra línea que yo decía, quizás, de ser descargado de nuestra responsabilidad. Si yo tengo que decidir cuándo es que se me hace y con quién, es que se hace inagotable y terrible. Ahora, si soy llevado a la fuerza, soy llevado a un lugar al que yo quería ir, pero como no me han pedido permiso, yo descanso de mí misma y de mi responsabilidad. Es doloroso, hay que lamentar, tal y que cual, pero así estoy. Eso es muy difícil, muy difícil. Toda mujer desea ser dominada y poseída. Hay un impulso, pudiera ser. Eso es difícil de decir. Bueno, y entonces aquí tenemos 42 minutos de charla intrascendente. Aquí les dejo. Hasta la próxima.